El silencio tiene peso. En la noche nórdica de invierno, cuando el viento cesa y la temperatura cae 30, 40, 50 grados bajo cero, el silencio no es una ausencia de sonido, es una presencia física, tangible, asfixiante. Es algo vivo, algo que te observa. Los ancianos lo saben. Los que han vivido toda una vida en el fiordo prohibido, ese rincón olvidado de la costa noruega, donde las montañas se levantaban como dientes de un cráneo gigante y las aguas permanecían congeladas 6 meses al año, ellos conocen la diferencia entre el silencio vivo y el silencio que precede a la muerte. Esta noche ese silencio fue roto y cambió todo para siempre. Magnus Johnsen estaba en su cabaña de madera cuando lo escuchó. Llevaba 32 años viviendo en el fiordo prohibido, 32 años de inviernos implacables, de noches que duraban meses, de aislamiento tan profundo que la civilización parecía una leyenda inventada por traficantes de historias. 32 años, durante los cuales había perfeccionado el arte de estar solo. 32 años sin una sola noche en la que pudiera decir que verdaderamente durmió profundamente, sin miedo, sin la sensación de que algo acechaba del otro lado de las paredes de su hogar. Magnus era pescador. Había sido pescador desde que tenía 6 años, cuando su padre lo llevó por primera vez al agua helada. Ahora, a los 64 años, era la única cosa que sabía hacer realmente bien. Había pasado la tarde de ese día saliendo del agua, después de perforar el hielo con un taladro de mano, después de sumergir sus manos en agua que quemaba como fuego líquido, después de traer bacalao suficiente para alimentarse durante 3 semanas y para comerciar con los 3 pueblos más cercanos. Sus manos estaban azuladas, permanentemente azuladas. Incluso en verano, cuando el hielo desaparecía y el fiordo se convertía en agua abierta, sus manos nunca recuperaban completamente su color natural. Era como si el agua helada hubiera marcado permanentemente su cuerpo, como si una parte de él estuviera siempre congelada, sin importar cuánto calor aplicara. Ahora estaba calentándose junto a la estufa, con las manos envueltas en paño de lana gris, bebiendo té que había hecho con agua hervida y hierbas silvestres. La cabaña era pequeña. Solo una habitación grande que funcionaba como dormitorio, cocina y sala de estar. Las paredes estaban revestidas de periódicos antiguos como aislamiento. El piso era madera áspera. El techo era bajo y estaba cubierto de hollín de la estufa. Magnus estaba pensando en João, un colega pescador de Brasil que conocía desde hacía 10 años a través de una correspondencia de cartas. Juan vivía en el Atlántico Sur y le escribía sobre mares tranquilos, sobre cielos azules, sobre temperaturas que la mente de Magnus no podía ni imaginar. Magnus nunca le había respondido directamente, pero guardaba todas las cartas en una caja debajo de su cama. A veces, en las noches más largas, las sacaba y las leía, permitiéndose un momento de ensoñación sobre qué hubiera significado vivir en un lugar donde el calor era la norma y no una fantasía. Fue en el medio de uno de estos pensamientos nostálgicos cuando lo escuchó. El grito atravesó las paredes de su hogar como si estuvieran hechas de papel. No fue un grito humano. Magnus lo supo de inmediato. En 32 años había escuchado todo lo que el fiordo podía producir, los gemidos del viento en la montaña durante las tormentas de primavera, el quiebre del hielo durante el deshielo de mayo, cuando el sonido era como 1000 vidrios rompiéndose simultáneamente, el aullido de los lobos en la lejanía durante las noches de otoño, incluso el sonido inhumano de una persona muriendo de hipotermia, ese sonido de pulmones que se cierran, de voz que se apaga lentamente. Pero esto era diferente.
Esto era más grave, más profundo, más antiguo. Era un sonido que parecía surgir de debajo de la tierra, un grito que resonaba en los huesos en lugar de en los oídos. Magnus sintió que sus dientes comenzaban a vibrar. Sintió que su pecho se comprimía. Sintió que algo primitivo, algo ancestral en su cuerpo, estaba diciéndole que huyera. Magnus se levantó con dificultad. Sus articulaciones crujieron. Tenía artritis, aunque nunca había ido a un médico para confirmarlo. ¿Para qué? En el fiordo prohibido no había médicos. Había Einar, el policía que tenía un botiquín básico. Había Kristin, la maestra de escuela, que había leído algunos libros sobre primeros auxilios. Y había los ancianos, que conocían plantas medicinales y remedios caseros. Caminó hacia la ventana con lentitud. Sus huesos protestaban con cada paso. Miró hacia el exterior. La noche era absoluta. A las 5 de la tarde ya no existía diferencia entre el cielo y el mar. Todo era una única mancha negra, infinita, que parecía extenderse hacia el infinito. No había luna. En invierno, en el fiordo prohibido, la luna era un concepto teórico, algo que probablemente existía en otros lugares del mundo, pero aquí no. Volvió a escuchar el grito. Ahora parecía venir del norte, desde el lado del fiordo donde nadie vivía, donde las cuevas antiguas se hundían en las rocas como heridas que nunca cicatrizaron, donde las leyendas locales hablaban de cosas que no deberían existir. Magnus conocía esas leyendas, la mayoría de los ancianos las conocían. Eran historias que se susurraban en invierno, alrededor de fuegos, durante las largas noches. Se preguntó si debería hacer algo. Debería ir a ayudar, a investigar. Pero la puerta de su cabaña era como la puerta del infierno en ese momento. Afuera, a menos de 5 metros de distancia, la muerte estaba esperando de 1000 formas diferentes. La hipotermia podía matar en minutos. El viento podía desorientarte, hacerte caminar en círculos hasta que colapsaras de agotamiento. La nieve podía cegarte si no tenías los ojos protegidos. En una noche así, salir del hogar era cometer suicidio. Magnus cerró las cortinas de lana gruesa, se acercó nuevamente a la estufa y rezó para que ese grito nunca volviera. Pero volvió. 3 noches después. Y esta vez, no solo Magnus lo escuchó. Kristin Berg estaba en la escuela cuando el grito la hizo saltar. Llevaba 15 años en el fiordo prohibido, lo que significaba que era relativamente nueva en comparación con las familias que habían vivido allí durante generaciones. Ella había llegado desde Oslo, una joven idealista de 28 años que quería hacer una diferencia en las vidas de los niños de la región. Rápidamente descubrió que hacer una diferencia era prácticamente imposible cuando solo 3 niños asistían a la escuela. Soren, de 16 años, cuyo padre había muerto en un accidente de pesca cuando tenía 4 años. Bjorn, de 14 años, que prefería estar en el bosque cazando que en una sala de clase. Y Emma, de 9 años, hija de Nils, que era la única que realmente parecía interesada en aprender. Las familias se movían constantemente buscando trabajo. La pobreza y el aislamiento eran más poderosos que cualquier sueño educativo. Kristin había considerado abandonar después de su primer año, pero luego sucedió algo. Emma le preguntó sobre el mundo. Quería saber qué había más allá del fiordo. Quería saber si existía un lugar donde las personas vivían sin miedo, sin frío constante, sin la sensación permanente de que algo malo estaba a punto de suceder. Kristin le contó historias. Le contó sobre las playas de España, sobre los monumentos de Italia, sobre los bosques de Alemania. Y en los ojos de Emma vio algo que le recordó por qué había venido a este lugar abandonado del mundo. Vio esperanza. Vio la posibilidad de que una mente joven
pudiera escapar de este círculo de pobreza y aislamiento. Así que Christine se quedó. Esa noche de hace 3 días, ella estaba calificando trabajos en su pequeña casa cuando el grito la hizo saltar. Su pluma cayó de su mano, salpicando tinta sobre el papel que estaba examinando. El trabajo era de Soren, sobre la mitología nórdica. Había escrito sobre Ragnarok, el final de los tiempos. Había escrito: en los últimos días el hielo vendrá nuevamente. Los muertos se levantarán, y lo que fue enterrado emergerá para reclamar lo que le pertenece. El grito fue diferente esta vez, más cercano, más desgarrador. Y no fue solo uno. Parecía haber múltiples voces, todas gritando simultáneamente, todas produciendo ese sonido que no era humano, que era totalmente imposible que saliera de una garganta viviente normal. Cristales en la ventana de Christine vibraron. Uno de ellos se rompió, creando una línea de fractura que se extendió como una telaraña. Christine se acercó a la ventana. Su corazón estaba acelerado. Vio a otros vecinos saliendo a sus porches con linternas buscando la fuente del sonido. Vio a Nils Andersen, el fruticultor que había intentado hacer crecer manzanas en un suelo que solo producía roca y hielo. El pobre Nils había gastado sus ahorros en semillas, en tierra, en estructuras de invernadero. Nada había funcionado. Sus árboles nunca habían producido nada excepto hojas amarillentas y un profundo sentido de fracaso. Vio a Sigrid Halvorsen, la viuda que vivía en la casa más alejada, con sus hijos adultos que nunca habían dejado el fiordo porque no sabían cómo vivir en ningún otro lugar. Sigrid debía tener cerca de 70 años, aunque parecía mucho más vieja. Su rostro estaba marcado por el tiempo, por el frío, por una tristeza que parecía ser el tejido fundamental de su ser. Y vio a Einar Jacobsen, el policía del pueblo, que miraba hacia el norte con una expresión que Christine nunca había visto antes. Miedo, puro miedo primitivo, el miedo de alguien que ha visto algo que no debería existir. Pero tan pronto como comenzó, el grito cesó. El silencio volvió, el mismo silencio de 3 noches atrás, pero ahora cargado de algo diferente. No era el silencio de la naturaleza virgen, era el silencio de las cosas que se esconden esperando el momento adecuado para atacar. Era el silencio del depredador que ha establecido la emboscada y solo espera que la presa se mueva. Christine pasó el resto de la noche en vela, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera, aunque sabía que el amanecer no llegaría realmente en meses. Sabía que la oscuridad era la norma ahora, que la luz era un concepto que pertenecía a otro mundo, a otro tiempo, y sabía también, con una certeza que la asustaba, que algo fundamental había cambiado en el fiordo prohibido. A la mañana siguiente, aunque la palabra mañana era un término relativo en un lugar donde no había verdadera transición entre el día y la noche, Einar Jacobsen organizó una reunión en el pequeño salón comunitario. El salón era un edificio rectangular de madera, construido en la década de 1950 como un proyecto comunitario. Tenía capacidad para 50 personas, aunque muy raramente se llenaba. Había una chimenea de piedra en un extremo, una pequeña cocina en el otro extremo, y sillas de madera arregladas en semicírculos para permitir que la gente conversara. En total, 18 personas vivían en el fiordo prohibido. 18 personas esparcidas en cabañas y casas alrededor del fiorda, conectadas por caminos que desaparecían bajo la nieve cada invierno. Eran una comunidad en el sentido más básico, pero también eran casi extraños entre sí. No por falta de familiaridad, sino por el hecho de que la mayoría de ellos había llegado allí para escapar de algo, para escapar de vidas en las ciudades que los habían decepcionado,
para escapar de relaciones que habían fracasado, para escapar, en algunos casos, de crímenes que habían cometido. Ahora todos estaban sentados en el salón, con las manos envueltas en bebidas calientes, los rostros pálidos bajo la luz fluorescente que venía de un generador que hacía más frío que calor. El generador zumbaba constantemente, un sonido de fondo que era tanto reconfortante como ominoso. «¿Escucharon algo anoche?», dijo Einar. No fue una pregunta. Einar era un policía que había sido asignado al fiordo prohibido como castigo por algo que nunca había explicado. Era un hombre grande, con cicatrices en el rostro que sugerían una vida violenta antes de llegar aquí. Una línea atravesaba su mejilla derecha, como si alguien le hubiera cortado con un vidrio. Sus ojos eran grises, como el cielo del fiordo en invierno. En los últimos 10 años había sido el pilar de la comunidad, el que resolvía disputas, el que aseguraba que las cosas funcionaran sin demasiado caos. «Algo», dijo Magnus. «No sé qué». «Un animal», sugirió Nils, el fruticultor. «Un oso, quizás. O un lobo». Algunos lobos viajan desde el norte, vienen buscando comida cuando el alimento es escaso en la montaña. «No es un animal», dijo Sigrid la viuda. Su voz era profunda y áspera, el producto de años fumando cigarrillos enrollados a mano y de vivir con la garganta permanentemente irritada por el frío. «Yo nací aquí, viví aquí toda mi vida. He escuchado todo lo que el fiordo puede producir. Eso no es un animal. He vivido 73 años. Mis padres vivieron aquí. Sus padres vivieron aquí. Llegaron aquí hace más de 100 años. Y en toda mi vida, en todas las historias que me han contado, nunca había algo como eso». «Entonces, ¿qué es?», preguntó Kristin. Sigrid no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana del salón, hacia el fiordo congelado en la distancia, hacia las montañas que se perdían en la bruma. Sus ojos parecían estar enfocados en algo muy lejano, algo que nadie más podía ver. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, como si estuviera recordando algo que había estado enterrado en las grietas más profundas de su mente durante décadas. «Mi abuela me contó historias. Cuando era pequeña, ella me decía que en el fiordo prohibido vivían los draugr. Son espíritus antiguos, nórdicos, demonios de los tiempos de los vikingos. Mi abuela decía que fueron guerreros que murieron con tanta rabia, con tanta hambre de batalla, que sus almas nunca pudieron descansar, que volvieron de la muerte, que salieron de sus tumbas y que acechaban los fiordo buscando venganza contra los vivos. Decía que el fiordo prohibido se llamaba así porque una vez, hace siglos, fue prohibido para los hombres, porque los draugr habían tomado posesión de él, y cualquiera que intentara vivir aquí era marcado, era cazado, hasta que alguien hizo un trato». «¿Un trato?», preguntó Einar. «Un acuerdo antiguo», continuó Sigrid. «Los draugr dejarían vivir a los humanos aquí, siempre y cuando les ofrecieran tributo, sacrificio, sangre joven. Vidas que pudieran ofrecerles como alimento, como sustancia para mantenerlos unidos a este mundo, para mantenerlos fuertes. Y así vivieron nuestros antepasados, alimentando a los draugr. Y los draugr, a cambio, permitían que la comunidad floreciera». «Eso es superstición», dijo Einar con dureza. «No tenemos tiempo para historias de fantasmas». «Claro que tienes tiempo», dijo Henrik, un hombre muy viejo que estaba sentado en la esquina del salón. Henrik nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las personas escuchaban. Había llegado al fiordo hace 45 años, después de retirarse de la universidad donde había enseñado historia nórdica antigua. Era erudito. Era uno de los pocos en la comunidad que había pasado tiempo fuera, que había viajado, que tenía educación formal. Deberíamos tener tiempo. Porque si Sigrid tiene razón,
Si lo que escuchamos anoche fue realmente un Draugr, entonces el tiempo es exactamente lo que no tenemos. ¿Estás diciendo que crees en esto?, preguntó Einar, mirando a Henrik. Estoy diciendo que creo que la superstición y la historia están más cerca la una de la otra de lo que la mayoría de los hombres entienden, respondió Henrik. La mayoría de las leyendas tienen una base en la realidad. Los vikingos eran reales. El fiordo es real. Y hay cosas en la historia nórdica que sugieren que los Draugr eran reales también, o al menos que la gente creía que eran reales. ¿Y si lo que escuchamos fue solo un animal?, preguntó Kristin. ¿Si fue solo un lobo o un oso enfurecido? Nadie respondió. Todos sabían la verdad. Lo que habían escuchado no era un animal. No había forma de negarlo. Pero admitir eso significaba admitir que sus vidas ya no eran simplemente difíciles por el frío, por el aislamiento, por la pobreza. Significaba admitir que sus vidas eran difíciles, porque vivían en un lugar donde cosas antiguas, cosas que no deberían existir, acechaban en la oscuridad. «Cerraremos todas las casas», dijo Einar finalmente. «Nos aseguraremos de que todas las puertas estén aseguradas, colocaremos vigilancia y esperaremos a ver si sucede algo más. Si es solo un animal, lo mataremos. Si es algo más...» Se encogió de hombros. «Entonces nos enfrentaremos a eso cuando llegue el momento». Nada sucedió durante 4 días. 4 días de silencio sepulcral. 4 días en los que la temperatura cayó aún más, en los que el cielo nunca se aclaró, en los que la noche se convirtió en una permanencia. Muchos de los residentes comenzaron a pensar que el incidente era cosa del pasado, un fenómeno extraño, una alucinación colectiva causada por el estrés y el aislamiento que había sido amplificada por la mente de las personas. La mente humana era capaz de hacer cosas extrañas cuando se enfrentaba a condiciones extremas. Todo el mundo lo sabía. Pero entonces desapareció Johan Larsen. Johan era el más joven de la comunidad. Tenía 23 años, aunque parecía más joven debido a su apariencia frágil. Trabajaba en la planta de procesamiento de pescado durante el verano, aunque la mayoría del trabajo había desaparecido cuando la pesca comercial se había vuelto menos rentable. Pasaba los inviernos reparando equipos de pesca, cazando y buscando cualquier tipo de trabajo que le permitiera ganar suficiente dinero para la renta. Era un chico solitario, introvertido, que pasaba la mayoría de su tiempo en los bosques o en el agua. Nadie lo vio desaparecer. Su madre, Else, notó que no había vuelto a casa la noche anterior cuando no apareció para la cena. Ella esperó toda la noche, esperó hasta la mañana siguiente. Cuando se dio cuenta de que su hijo realmente había desaparecido, fue a buscarlo a la cabaña donde Johan vivía solo, a 3 kilómetros de distancia, a través de un camino que era apenas perceptible bajo toda la nieve. Else encontró la puerta de la cabaña abierta, en una noche donde la temperatura era de 50 bajo cero, y no solo abierta, destrozada. La madera estaba astillada en fragmentos, como si algo hubiera golpeado la puerta desde el exterior con una fuerza sobrehumana. El marco de la puerta estaba desconchado. Las bisagras habían sido arrancadas de la pared. Era como si una criatura enorme hubiera simplemente decidido que la puerta no era digna de existir. Else se acercó con cautela. El interior de la cabaña estaba helado. El fuego de la estufa se había apagado. Las ventanas estaban abiertas, permitiendo que el viento y el frío invadieran el espacio. La cama de Johan estaba hecha. La ropa limpia estaba doblada en una silla. No había signos de que Johan hubiera estado preparándose para dormir, excepto por un detalle.
Las sábanas estaban cubiertas de marcas de arañazos, profundas marcas de arañazos, como si algo hubiera estado rasguñando desde debajo del colchón, intentando penetrar hacia arriba, intentando alcanzar a la persona que dormía encima. Él se comenzó a gritar. Su grito fue escuchado por un vecino a 1,5 kilómetros de distancia. En menos de una hora, toda la comunidad sabía que Johan había desaparecido. Einar llegó a la cabaña 2 horas después de que él se encontrara la puerta destrozada. Con él vinieron Magnus, Nils, Henrik y otros hombres que habían decidido participar en la búsqueda. Miraron el lugar donde Johan había dormido. Miraron las ventanas, todas intactas desde el interior, pero una de ellas tenía la escarcha rota desde el exterior, como si algo hubiera estado mirando hacia adentro, como si algo hubiera estado decidiendo si debería entrar o simplemente esperar. Miraron el suelo de madera y vieron algo que hizo que todos dejaran de respirar. Pisadas, pisadas que no eran humanas. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado espaciadas. Las pisadas comenzaban justo fuera de la cabaña, en la nieve, y se dirigían hacia el norte, hacia el bosque, hacia el lado prohibido del fiordo. Pero lo que hizo que los huesos de todos se enfriaran aún más fue lo que había en el camino. Sangre. Mucha sangre, congelada pero todavía visible contra la nieve blanca. «Él está muerto», dijo Magnus. No había dudas en su voz. Era una constatación de un hecho que ya sabía, que todos ya sabían. «Todavía no sabemos eso», intentó Einar, aunque sus palabras sonaban huecas, falsas, sin esperanza. «Las pisadas desaparecen en el bosque», dijo Nils, señalando hacia la oscuridad que comenzaba apenas a unos metros de la cabaña. «Si él salió de aquí sangrando, si fue arrastrado hacia el bosque. Nadie sobrevive una noche en el bosque sin ropa, sin calor, con una herida que probablemente fue lo que causó esta sangre». «¿Cómo sabemos que fue arrastrado?», preguntó Henrik. «¿Y si salió voluntariamente? ¿Y si fue algo que lo hizo salir?». Nadie respondió. Todos sabían lo que Henrik estaba sugiriendo, que Johan no había sido arrastrado, que había sido llamado, que algo había estado de pie fuera de su cabaña en el frío, produciendo sonidos que habían sido lo suficientemente fuertes, lo suficientemente convincentes para que Johan saliera de su cama caliente en el medio de la noche. Siguieron las pisadas durante 1 kilómetro. Las pisadas se volvieron cada vez más claras, la sangre más abundante, y finalmente, cuando se dieron cuenta de que no estaban seguros, los hombres se detuvieron, continuaron en el bosque, en la oscuridad. Era suicidio. Podían perderse, podían ser atacados por sea lo que sea que había arrastrado a Johan. Decidieron regresar al pueblo. Esa noche nadie durmió. Las 18 personas del fiordo prohibido se reunieron nuevamente en el salón comunitario, ahora armadas con herramientas, con armas de caza, con cuchillos. Einar cerró todas las puertas y las aseguró con cerrojos que él mismo había instalado años atrás, para protegerse de posibles robos, aunque era un chiste amargo, considerando que no había nada de valor en el fiordo prohibido. Colocó a 2 hombres en vigilancia, rotándolos cada 2 horas, para que nadie se durmiera, y todos esperaron a que amaneciera, aunque sabían que el amanecer no llegaría realmente en meses. Alrededor de las 3 de la mañana, el grito regresó, pero esta vez fue diferente. Ahora había voces. No una, no 2, sino múltiples voces gritando simultáneamente, y entre los gritos se escuchaban otros sonidos. Sonidos de cosas golpeando la madera del salón comunitario. Sonidos de garras rasguñando las ventanas de manera rítmica, hipnotizadora. Sonidos de algo que no era completamente animal, pero tampoco era completamente humano. «Están afuera»,
susurró Kristin, acercándose a la ventana. «No mires», dijo Sigrid, jalando su brazo hacia atrás con una fuerza sorprendente. «No debes mirarlo. Nunca debes mirarlo directamente a los ojos. Eso es lo que mi abuela dijo. Eso es lo que ella me advertía. Si miras a los ojos de un Draugr, si los dejas mirarte, pueden entrar en tu mente. Pueden vivir allí. Pueden convertirte en uno de ellos». «¿Qué es?», preguntó Kristin, aunque ya sabía la respuesta. Pero Sigrid no respondió. Su rostro estaba pálido. Sus ojos miraban hacia el vacío, como si estuviera viendo algo que sucedía en otro lugar, en otro tiempo. Como si estuviera recordando algo que había estado enterrado en su mente durante años, como si un recuerdo que había rechazado conscientemente durante toda su vida estuviera siendo forzado a la superficie. Los gritos continuaron durante una hora de ruido inhumano, de golpes contra las paredes de madera, de sonidos que no deberían existir en un mundo racional. El sonido era tan intenso que hacía que los dientes de las personas vibraran. Las luces fluorescentes parpadeaban. En un momento dado, una de las ventanas comenzó a romperse, formando una red de grietas, como si algo estuviera aplicando presión desde el exterior. Einar tomó su escopeta y se acercó a la ventana, su dedo en el gatillo. Pero cuando vio lo que estaba afuera, bajó el arma. Su rostro se puso blanco. «¿Qué es?», preguntó Magnus. «No sé», respondió Einar, su voz apenas un susurro. «No quiero saber». Y entonces, tan abruptamente como comenzó el ataque, cesó. El silencio volvió. Pero un silencio diferente, un silencio que sonaba a satisfacción, como si la cosa, las cosas, fuera lo que fuera, estuvieran ahora saciadas, como si hubieran probado la sangre, hubieran probado el miedo y estuvieran listos para dejar que su presa reposara un poco antes del siguiente festín. «¿Se fue?», preguntó Niels, mirando a Einar. «Podría ser un truco», respondió el policía. «Los animales inteligentes aprenden a jugar con su comida. Aprenden que si el juego dura lo suficiente, su presa comienza a bajar la guardia». Esperaron otra hora. Luego, 2 horas. Finalmente, cuando la oscuridad absoluta comenzaba a ceder apenas un poco a una sombra ligeramente menos oscura, lo que algunos podían generosamente llamar amanecer temprano, Einar abrió la puerta del salón y salió con un grupo de hombres. Magnus estaba con él. Niels estaba con él. Y también lo estaba un hombre mayor llamado Henrik, que nunca había hablado mucho, pero que sabía más sobre las cosas antiguas del fiordo que cualquiera. Lo primero que vieron fue las pisadas. Alrededor de todo el salón, en la nieve, había cientos de pisadas, quizás miles. No eran uniformes, algunas eran grandes, algunas más pequeñas, algunas parecían casi humanas, pero destrozadas, como si algo hubiera estado caminando sobre patas que no estaban diseñadas para soportar peso. Otras eran completamente alienígenas, con arcos imposibles, con una cantidad de dedos que no coincidía con ninguna criatura conocida. Y todo alrededor del salón había un olor de muerte, de carne podrida, de tumba abierta. Era un olor que parecía penetrar los pulmones de los hombres, un olor que les hacía querer vomitar, que les hacía darse cuenta de que estaban viendo algo que no estaba destinado a ser visto por los vivos. «Síganme», dijo Henrik, su voz temblando ligeramente. «Pero manténganse juntos, nunca se separen. Si nos separamos, ellos nos dividirán, y si nos dividen, ellos nos matarán uno por uno». Los hombres siguieron las pisadas hacia el norte, hacia el bosque. El camino era claro, casi como si algo quisiera que lo siguieran. Fue una vez que comprendieron la verdad horrible. Los Draugr no tenían miedo. Los Draugr estaban jugando con ellos.
Las pisadas eran deliberadas. Era una invitación. Después de 100 metros, lo encontraron. Lo que quedaba de Johan Larsen colgaba de las ramas de un árbol antiguo, un roble que debía tener al menos 400 años de edad, cuyas ramas se retorcían como brazos de anciano. Su cuerpo estaba desnudo, completamente desnudo en el frío que hubiera congelado la carne en minutos, y había estado ahí, colgando, durante horas. Su piel era azul, sus labios eran negros, pero la exposición al frío no era lo que había matado. Lo que había matado fue lo otro. Los ojos habían sido arrancados. No había quedado nada en las cuencas de los ojos, excepto la carne desgarrada y la sangre congelada. La boca estaba abierta en un grito permanente, como si Johan hubiera estado gritando cuando murió, como si estuviera gritando todavía, y en todo el cuerpo había marcas de dientes, profundas marcas de dientes, como si algo hubiera estado mordiendo a Johan repetidamente, como si hubiera estado alimentándose de él mientras aún estaba vivo. Las marcas no coincidían con ningún animal conocido. Los dientes eran demasiado grandes, demasiado irregulares, demasiado humanos, pero al mismo tiempo completamente inhumanos. Magnus vomitó. Su estómago se contrajo, expulsando el desayuno de esa mañana que estaba congelado cuando tocó el suelo. Nils se alejó corriendo sin poder controlar su pánico. Henrik permaneció inmóvil, observando el cuerpo con la expresión de alguien que había visto sus peores pesadillas convertidas en realidad. Pero Einar se quedó, observando. Y cuando habló, su voz era apenas un sonido, como si tuviera miedo de hacer mucho ruido, como si hablando en voz alta pudiera despertar a algo más. No puedo llegar a él, las ramas están muy altas. Él está fuera de alcance, como si algo lo hubiera colocado allí deliberadamente, para que lo viéramos, para que supiéramos. ¿Para que supiéramos qué?, preguntó Henrik. Que esto es solo el principio, respondió Einar, que siempre volverán. Que el fiordo está llamando a sus antiguos dueños, y que los antiguos dueños están respondiendo, que el tributo que se les debe ha sido ignorado durante demasiado tiempo y que ahora van a cobrar intereses. ¿De cuál ciudad estás viendo esto en este momento? Déjanos saber en los comentarios. Porque historias como estas, historias de terror nórdico y horror antiguo, historias que hablan de acuerdos antiguos y promesas rotas, surgen desde el fondo del olvido cuando alguien en algún lugar se atreve a escuchar. Suscríbete al canal, porque la próxima historia que traeremos será más profunda aún, más desgarradora, más real. Y si tienes valor, déjanos un like, porque cada like nos da la energía para descender más hacia la oscuridad, para traer más voces del pasado que no quieren permanecer silenciadas. ¿De qué ciudad eres? Cuéntanos, porque el fiordo está llamando. Pasaron 3 días. En esos 3 días, Johan fue bajado del árbol por Einar y otros hombres armados con hachas y cuerdas. Tuvieron que esperar a que se fuera lo suficientemente claro como para realizar la tarea durante lo que pasaba por día en el fiordo prohibido. El cuerpo estaba rígido de frío. Cuando lo bajaron, los brazos de Johan se rompieron en el proceso. Simplemente se partieron como ramas secas. Su cuerpo fue colocado en un ataúd que Henrik construyó rápidamente con madera de una vieja cabaña abandonada. El ataúd era pequeño, hecho de forma rudimentaria, pero era lo mejor que podían hacer. Fue enterrado en el pequeño cementerio del fiordo, bajo la nieve, bajo tierra que solo permanecía descongelada en una profundidad de 60 centímetros. Fue un funeral breve. Else, la madre de Johan, simplemente estaba de pie, sin llorar, como si ya hubiera experimentado toda la tristeza que su cuerpo podía producir. La gente tenía miedo.
Había una sensación de que algo estaba siendo violado. Algo que debería haber permanecido enterrado para siempre estaba siendo desenterrado ahora. Y la muerte de Johan era solo la primer sangre en una guerra muy antigua. Sigrid pasó esos 3 días en su casa. Había cerrado todas las ventanas, había asegurado todas las puertas y había pasado el tiempo escribiendo furiosamente, como si estuviera en una carrera contra el tiempo. Christine la visitó una vez, solo para asegurarse de que Sigrid estaba viva, de que no había hecho algo drástico. Abrió la puerta y encontró a Sigrid en una mesa, escribiendo en varios cuadernos antiguos, papeles amarillentos que parecían haber sido sacados de las profundidades de un viejo baúl. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó Christine. «La verdad», respondió Sigrid, sin levantar la vista del papel. «Antes de que sea demasiado tarde, antes de que me lleven también, antes de que me olvides». «¿Que quién te lleve? ¿De qué hablas?». Sigrid finalmente miró a Christine. Sus ojos estaban rojos, inflamados, como si hubiera estado llorando durante horas. Pero también había una claridad en sus ojos, una sensación de alguien que finalmente estaba siendo honesto después de mentir toda su vida. «Mi abuela no fue la única que me contó historias», dijo Sigrid. «Mi abuelo también. Él vivió durante 98 años, lo cual es imposible en el fiordo prohibido. Nadie vive tanto. La mayoría de las personas aquí mueren alrededor de los 70, 80, si tienen suerte. Las mujeres mueren más jóvenes por los peligros del parto. Los hombres mueren en accidentes de pesca, en accidentes de caza, en peleas. Pero mi abuelo vivió durante casi un siglo, y cuando finalmente murió, en su lecho de muerte, me susurró algo. Me llamó cerca de él, se aseguró de que nadie más pudiera escuchar, y me susurró un secreto que cambia todo». «¿Qué secreto?», preguntó Christine. «Me dijo que sabía por qué vivía tanto. Me dijo que había hecho un trato con las cosas que viven en las montañas, en las cuevas, en el lado prohibido del fiordo. Me dijo que él les había dado cosas que querían, sangre, carne joven, vidas que pudieran ofrecerles como tributo. A cambio, él vivía, él permanecía fuerte, su familia permanecía segura, hasta que... ¿Hasta que qué?», preguntó Christine, aunque ya sabía la respuesta. «Hasta que decidí que no», dijo Sigrid. «Hasta que me negué». «¿Rechazaste qué?». «El trato, el tributo, mi responsabilidad». Sigrid se levantó y caminó hacia una ventana. Miró hacia afuera, hacia el fiordo oscuro, hacia las montañas que desaparecían en la bruma. «Tenía una hermana», continuó Sigrid. «Se llamaba Astrid. Ella desapareció hace 40 años. Yo tenía 19 años. Ella tenía 17. Era la más hermosa de las dos de nosotras. Tenía el cabello rojo, como fuego, los ojos azules, como el mar en verano. Ella era la que debería haber tenido una vida. Ella era la que debería haber salido del fiordo, que debería haber conocido el mundo, que debería haberse convertido en alguien importante». «¿Qué pasó con ella?», preguntó Christine suavemente. «Era mi deber, según mi abuelo, ofrecerla. Era mi turno de mantener el trato vivo. Las mujeres de nuestra familia, generación tras generación, habían estado alimentando a los Draugr con el sacrificio de nuestros propios hijos. Hermanas ofreciendo a hermanas. Madres ofreciendo a hijas. Era la maldición de nuestra familia. Pero cuando llegó mi turno, cuando mi abuelo me pidió que hiciera lo mismo, que ofreciera a Astrid, me negué. Dije que no. Dije que era una superstición, que eran solo historias para asustarnos, que no había nada sobrenatural en el fiordo». Las manos de Sigrid estaban temblando. Pero ella fue tomada de todas formas. No por las cosas del bosque, no por los Draugr, sino por la naturaleza. Se perdió en una tormenta de nieve hace 40 años en primavera.
Pasó una noche en las montañas. Su cuerpo nunca fue encontrado. Mi abuelo me dijo que ese era el precio de mi desobediencia, que aunque me había negado a ofrecerla voluntariamente, los Draugr la tomarían de todas formas, que siempre cobran su deuda. Kristin no sabía qué decir. La idea de que alguien conociera, que alguien en la comunidad conociera, que había una razón antigua para el horror que estaban experimentando, era demasiado para su mente racional. «¿Por qué nunca lo dijiste?», preguntó. «¿Por qué nunca se lo dijiste a Einar? A los otros». «¿A quién?». «A Einar. A los otros. Para que me llamaran loca. Para que me echaran del fiordo». Sigrid se giró para enfrentar a Kristin. Además, mientras cumplieron el trato, mientras ofrecieron lo que las cosas querían, mientras cada familia cumplió su parte, el fiordo permanecía relativamente en paz. Había muertes, sí, gente que desaparecía, pero no como esto, no como lo que estamos viendo ahora. Algo ha cambiado, algo ha despertado. «¿A qué te refieres?», preguntó Kristin. «¿Qué ha cambiado?». «Hace 2 años», dijo Sigrid, «una nueva familia llegó al fiordo. Vinieron desde Suecia, un padre, una madre, 2 niños. Se llamaban Berg. Vinieron porque oyeron que podían vivir barato aquí, que podían comenzar una nueva vida. Se instalaron en una de las viejas cabañas abandonadas, y hace 1 año desaparecieron. Todos ellos. Una noche simplemente se fueron. Su cabaña estaba vacía. Sus cosas todavía estaban allí, pero ellos se habían ido». «¿Y?», preguntó Kristin. «Y nadie de la comunidad anterior hizo nada», dijo Sigrid. «Todos sabían que probablemente habían sido tomados por los Draugr. Pero no dijimos nada, porque en el fondo todos sentimos alivio, alivio de que no fuera uno de nosotros, alivio de que fuera una familia nueva, personas que no tenían conexión con el fiordo, personas que no formaban parte del trato antiguo. Creíamos que eso significaba que el trato seguía en vigor, que mientras alimentáramos a los Draugr con extraños, con nuevas personas, con aquellos que no tenían raíces aquí, estaríamos a salvo». «Pero no funcionó», dijo Kristin, comprendiendo. «No funcionó», confirmó Sigrid, «porque los Draugr no quieren extraños, quieren a los nuestros, quieren a aquellos que pertenecen al fiordo, quieren a aquellos que tienen sangre antigua, que tienen raíces aquí. Y cada extraño que alimentamos simplemente los enfurece más. Cada extraño es como una insulta. Es como si dijéramos, tienes derecho a nuestra comida, pero no a nuestras personas. Tienes derecho a nuestro tributo, pero solo a aquellos que no importan. Y eso es lo que ha despertado al Draugr completamente. Eso es lo que los ha traído con hambre completa, sin las restricciones del trato antiguo». Fue entonces cuando llegó la nota. Fue encontrada en la puerta del salón comunitario a la mañana siguiente, atravesada por una púa de hueso que parecía haber sido tallada de la costilla de algo muy grande. La púa atravesaba papel muy antiguo, papel que parecía haber sido enterrado durante siglos, papel que era casi polvo en las manos. La nota estaba escrita en una lengua que casi nadie reconocía. Las letras eran angulares, antiguas, parecidas a las runas nórdicas, pero no exactamente iguales. Parecían runes de una era aún más antigua, de un tiempo antes de los vikingos, de un tiempo cuando los dioses nórdicos mismos todavía caminaban sobre la tierra. Casi nadie reconocía la lengua. Casi nadie, excepto Henrik. Cuando Einar encontró la nota y la llevó a Henrik, el viejo profesor estaba como si estuviera mirando un fantasma. Sus manos temblaban. Su rostro se puso pálido, no del color del frío, sino del color de alguien que estaba experimentando un miedo primitivo, un miedo existencial. «¿Qué dice?», preguntó Einar. «Lee la carta», respondió Henrik lentamente, sus palabras cautelosas.
Dice que los Draugr están hambrientos. Dice que durante años, durante siglos, fueron alimentados regularmente, que la gente del fiordo prohibido les ofrecía sacrificios, que la gente cumplía con el trato, pero que en los últimos tiempos el tributo se ha detenido, que nuevas personas han llegado, que el orden antiguo ha sido perturbado, que aquellos que tenían el deber de mantener el balance han fallado, y que ahora ellos están viniendo a cobrar una deuda muy antigua. ¿Cuántas vidas pide?, preguntó Magnus. No especifica, dijo Henrik, pero dice que debe ser alguien de cada familia, alguien que haya vivido en el fiordo prohibido durante al menos una generación. Alguien que sea parte de la tierra, del fiordo, de ellos, alguien cuya sangre pertenezca al fiordo. Dice que serán 10 noches, 10 noches de terror, 10 sacrificios, y que si no se cumple el trato, si no se ofrece el tributo suficiente, ellos no se irán, se quedarán, para siempre. Convertirán el fiordo en su reino, y todos los vivos serán convertidos en Draugr también. Todos seremos obligados a caminar entre los muertos, alimentándonos de aquellos que vengan después, atrapados en este ciclo de no muerte durante eternity. El silencio que siguió fue absoluto. Eso fue cuando el verdadero horror comenzó.